Ahora sí vamos a hacer un momento de reflexión, un momento de análisis político. Pasó la tormenta, la ebullición. Me imagino vos atrás de la pantalla, cansado de los spots publicitarios. Ya lo sabías de memoria, los guiones que utilizaba cada político. Lo único que se conoció este fin de semana fue que consiguió su banca Florencio Randazzo. Y el resto de los actores de la política, ya conocemos los números, los resultados y demás. Y para hablar de ello estamos con Patricio Mauche. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, Patricio. Bueno, ¿cómo podemos ordenar qué es lo que pasa de acá a futuro? ¿Va a marcar la agenda siempre lo económico? ¿Va a marcar la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el rol de los... A ver, voy a hablar de las dos coaliciones y después hablamos de los extremos y algunos que surgieron, como es el caso de Florencio Randazzo, ¿no? Perfecto, sí. Creo que la agenda del gobierno, la agenda de la Argentina está marcada por el rumbo económico. En eso, lo que vos comentabas del Fondo Monetario, tiene un papel decisivo. Ahora, la gente no está necesariamente pensando en qué pasa con el acuerdo con el fondo. Sí. Si eso le repercute, lo que está viendo es cómo se reactiva la micro. Entonces, creo que van a ser decisivos los primeros meses del año que viene para ver qué impacto tiene. Y en función de eso, qué calmas trae hacia la interna del peronismo una mejor situación económica. Cómo se pueden estas coaliciones reordenar. Toda una pregunta, ¿cómo se van a ordenar los actores para adelante? Creo que las dos coaliciones son muy interesantes de ver. Bien, vos dijiste muy interesante de ver y yo te hago una pregunta acá, mirando yo a pantalla. ¿Será que hay una crisis de liderazgo en ambos partidos, Patricio? ¿Qué pregunta? Mira, el otro día compartíamos con colegas esta opinión. Creo que el acuerdo es que parece haber una crisis de liderazgo dentro del peronismo, ¿no? Porque no parece haber hoy en día nuevas fuerzas o nuevos candidatos posibles. Sí. Pero Patricia Bullrich le dijo a María Eugenia Vidal, sacaste el 47, podíamos haber llegado al 50. Y después viene el radicalismo, y después viene el rol de Facundo Manes, y vienen los presidenciables, y aparece un nuevo actor elegido en provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó, el gran operador que tuvo Mauricio Macri cuando era minoría. En diputados, el rol que tuvo Emilio Monzó, ¿no? Tenés el caso contrario, ahora por lo menos en la oposición, que no terminaron de pasar 2 o 3 días, que esa interna que se venía conteniendo, que era muy obvia, explotó. Tenés muchos liderazgos o muchas intenciones de yo quiero de ir en el 2023. ¿Cómo se ordena eso? Va a ser difícil de verlo. La Reta ya anticipó, vamos a una interna. Esto es decir, bueno, yo creo que puedo ganar, vamos adelante por todo. Porque no nos olvidemos que está el radicalismo pidiendo pista y cómo se define ese apoyo en una candidatura presidencial, sobre todo si no la encabeza o si no tiene un rol protagónico el radicalismo, va a ser interesante de ver. A ver, pide pista Mauricio Macri. ¿Sí? Pide pista Patricia Bullrich. Mauricio Macri se junta con Milei, tuvo un cruce. Patricia Bullrich también. Vienen los actos. Y en los distintos actos decían con Milei no. ¿Sí? Por otro lado, otros le contestaron. ¿Sí? El que nos salta es un radical. O sea, todo esto que se hable ya primero fue previo a las elecciones. Y que se hable tan rápido, ¿en qué contexto puede terminar? O al ser con tanta antelación, los va a debilitar al principio y fortalecer después. Si te sumo una más, Espert diciendo sería ministro de Economía de la Reta. Sí. O sea, están todos queriendo jugar en lo que ellos creen un escenario muy posible, muy ganador, entonces están todos queriendo jugar. Yo creo que esto es un clima de interna que se va a enfriar en el verano, de cara a la opinión pública. Si no lo corren de la opinión pública, yo creo que lo va a debilitar porque es lo que hablábamos hace un par de semanas, es más política con la política. ¿Pero lo debilita en el corto plazo o en el mediano y largo? En el mediano y largo, si eso se continúa. Si ellos tienen una interna feroz de la política peleándose con la política y empiezan las chicanas de vuelta y empiezan lo que sí frenaron entre las PASO y las generales, acordate del acuerdo tácito de no nos agredar. Bueno, si eso se continúa en el tiempo, yo creo que ahí la ventaja puede ser del oficialismo, porque el rechazo a la política sigue estando. Y el problema es que la política discute con la política y no arregla los problemas de la gente. Entonces, que se recrudezca esa interna, el impacto de la carta de Cristina, por verlo desde el otro lado, bueno, iría en ese sentido. Bien, pero a ver,
Más allá, primero, bueno, la carta como que ya parece un hecho que ocurrió hace 5 años. En ¿no? Argentina en 2 semanas, en términos Sí. políticos, es un abismo. Sí. Me frené con el tema de la carta, porque ocurrieron muchas cosas. Ahora lo que se habla no de la carta, sino del silencio y que no se expresó mediante una carta. Pero se habla del acto que realizó el presidente de la Nación el día 17, donde de alguna manera surgió la crítica que la cámpora estaba en otro lado, el acompañamiento que tiene por parte del sindicalismo el presidente, el acompañamiento que tiene por parte de los movimientos sociales, los mismos movimientos sociales que lo acompañan, que después hacen movilizaciones y cortes en Plaza de Mayo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Un Alberto Fernández que quiere una reconfiguración de los próximos 2 años, de su gestión, de su liderazgo. ¿Lo ves con ese fin de reconfigurarlo o lo ves que todavía sigue mirando para cada costado a ver para dónde pisa? Yo creo que está tanteando el terreno, pero necesita reconfigurar, necesita reordenarse. En todo caso, podríamos esperar algún cambio en el gabinete, que sería positivo, me parece, pero si él, de vuelta, acomodando un poco la economía, que creo que es la principal prioridad, que eso, o sea, sería estratégico ordenar primero la economía para ir por la interna, va a necesitar reordenar la interna. Bien. En este contexto de distintos comandos, de divisiones, no le es propicio. Y de vuelta, también hay una necesidad de parte del peronismo, a la luz de los resultados, de repensarse y ver cómo avanzan hacia el 2023. En este escenario no le es propicio. Clarísimo. Te pido un favor, señor director, vamos un pequeño corte, quédate con nosotros. Bueno, para los que se incorporaron a la pantalla en este momento, les quiero decir que estamos con Patricio Mouche, analista político, hablamos de varios temas, pero yo te pregunté sobre crisis de liderazgo en las 2 coaliciones, ¿sí? En Juntos por el Cambio, juntos, en la coalición del Frente de Todos, pero yo digo, esta falta de liderazgo o crisis de liderazgo generó que la gente se vaya a los extremos, generó el efecto Milei, generó el efecto José Luis Espert, generó el efecto la izquierda, la tercera fuerza a nivel nacional, generó el efecto Antonio Vilca en Jujuy, el segundo en la provincia de Jujuy. Mira, a veces creo que lo podemos explicar por distintas cuestiones. Una es la que vos nombrás, quizás faltó un liderazgo más conducente, más carismático, si se quiere, difícil en una elección de medio término. Eso puede ser una explicación. La otra explicación es la que ya hemos comentado, el rechazo hacia cierta, usando palabras de Milei, casta política, que es lo que él instaló. Entonces, esa es la capitalización de los extremos en este contexto de rechazo hacia la política. Y en eso, en este escenario más de minorías que lograron espacios, es interesante ver de acá a 2 años cómo queda ese funcionamiento del Congreso, los diputados, los senadores, con estas minorías que van a hacer valer en peso específico sus pequeños votos. No son 2, 3 diputados, 1 por otro lado, 3 por otro, bueno, pero que van a tener un peso muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a vos.